digamos, en los próximos días, y como parte de esa preparación se recibió en el día de ayer un refuerzo con 80 carabineros que están en la escuela de carabineros. Muchos de ellos además son originarios de la región de Ñuble, y se les dio por lo tanto la facilidad de participar y de ir a reforzar los equipos que están desplegados. Además llegaron voluntarios del Instituto de la Juventud. Los incendios de Casablanca y Santa Gertrudis, que han preocupado mucho, siguen siendo motivo de preocupación, pero están, digamos, menos agresivos de los días previos. En el caso de Maule, el incendio de Río Blanco en Longaví es un incendio que en algún minuto estuvo controlado y se reactivó. Hoy día está generando mucha preocupación y es un buen ejemplo de cosas que tenemos que evitar. En los días que vienen tenemos condiciones que pueden reactivar incendios. En la medida que tengamos recursos disponibles para actuar rápidamente, si eso llega a suceder, podemos evitar que eso escale. Pero lo relevante para que pueda trabajarse de esa manera es que no tengamos nuevos focos de incendio. Porque si tenemos nuevos focos de incendio en lugares poblados o cerca de lugares poblados, los recursos van a tener que priorizarse en esos nuevos focos de incendio. Hubo también preocupación en el Maule por el incendio del Ajial, que tiene su epicentro en la comuna de Curepto, pero también toca otras comunas en el sector. Ese incendio está activo y hay condiciones y se está intentando que esté extinguido de aquí al viernes cuando vienen estas condiciones más adversas. Estos días más tranquilos no se ocupan para descansar, sino para prepararse para los días que puedan venir más difíciles después, y eso es lo que se está haciendo en el caso de Maule, en este incendio del Ajial. También tuvimos ayer en Maule denuncias de posibles intencionalidades que se están investigando. Hay que decir que en el recuento del día de hoy tenemos una situación, digamos, especial por la fecha, porque hoy es el día del brigadista forestal. Vamos a tener un punto de prensa en la tarde, donde vamos a tratar este tema más específicamente, pero no podemos en este punto de prensa dejar de mencionar nuestra gratitud y nuestro homenaje a los hombres y mujeres, miles de hombres y mujeres que han trabajado como brigadistas en el transcurso de estos incendios. En primer lugar, naturalmente, quienes son por el país los encargados de esta tarea, que son los brigadistas que dependen de CONAF, pero que han tenido refuerzos por parte de brigadistas militares que se han desplegado, tanto del Ejército como de la Armada. También refuerzo de brigadistas del sector privado que han estado trabajando, contratados por el sector privado en varios de estos incendios. Y muy importante mencionar y agradecer de manera particular a los brigadistas internacionales que han venido al país, que son de España, de México, de Francia, de Brasil, de Venezuela, Ecuador, Portugal, Italia, Argentina y Colombia. Hoy vamos a darles un espacio para reconocerlos, pero ciertamente no va a ser el homenaje que quisiéramos hacer. El que quisiéramos hacer sería con ellos presentes, pudiéndolos saludar. No es posible hacerlo porque hoy día el foco está en el combate, en el terreno, y se ha hecho un esfuerzo por buscar una manera de hacer este reconocimiento sin perturbar ese trabajo y esa prioridad. Sabemos que además es lo que los brigadistas quisieran, pero no quisiéramos que eso se interpretara de ninguna manera como que no se le está dando la importancia debida a este homenaje. Quizás tendremos que buscar otra oportunidad, no en febrero, no parece ser la fecha más propicia, ¿no?, para reforzar, digamos, este homenaje que se está generando en el terreno también con la entrega de una medalla de agradecimiento a todos los brigadistas que están desplegados, y en la tarde les vamos a contar la segunda parte de este homenaje también. Hay que decir, bueno, hemos hablado muchas veces del refuerzo de personal, de los equipos extraordinarios que se han desplegado, de los voluntarios, de los bomberos que se han trasladado, y quisiera mencionar hoy día también como algo relevante, que quizá no se ha dicho con esos números, del total de personal que está trabajando en la zona afectada por el incendio. Tenemos 3.000 personas de las Fuerzas Armadas
que no cumplen esas labores habitualmente, que se han desplazado y dedicado a reforzar distintas labores de vigilancia, de combate del fuego, de prevención en las zonas que están afectadas por los incendios. Es parte del esfuerzo extraordinario que se está haciendo y que en estos días, como decía, va a ser necesario reforzar porque vienen condiciones que hacen pensar que podemos tener un rebrote de nuevos incendios o una reactivación de incendios que están hoy día más controlados y por lo tanto la reunión hoy día fue más bien de alerta más que de números alegres, a pesar de que los números son bastante mejores que los de días anteriores. No sé si hay preguntas. Ministra, ¿cómo está? Buenas tardes. A propósito del tema de los incendios forestales, bueno, todo esto también se han dado en lo que se viene después del control y posterior extinción de la emergencia, que tiene que ver este diálogo con la industria forestal, lo que se ha conocido como nuevo pacto, y también las críticas que han surgido desde la SOFOFA, lo que conocimos también durante la semana pasada, que hasta ahora, también la respuesta que se dio parte de la responsabilidad de la empresa forestal, si se buscaba en ese punto la respuesta del fiscal Valencia, la respuesta del subsecretario Monsalve también en torno a ese tema. Primero, ¿cómo se va a encauzar finalmente ese diálogo después con las empresas forestales en torno a ese aspecto en particular, al nuevo pacto? Y lo otro tiene que ver con que ya el ministro de Agricultura en la última jornada tenía la propuesta de implementar un royalty. ¿Hay alguna claridad en torno a ese tema? ¿Una bajada? ¿Cuándo sería? ¿De qué manera? ¿Si puede tener más detalle en torno a ese caso? Bien, bueno, son dos preguntas, dos temas. Sobre el primero, hemos estado en el transcurso del trabajo arduo que se ha hecho para enfrentar los incendios. Ciertamente van apareciendo también conversaciones respecto al futuro, ¿no? A cómo fortalecer aún más las capacidades del país, a cómo prepararnos aún mejor, a cómo generar condiciones para que seamos más resilientes ante la emergencia de nuevos incendios. Y a propósito de eso, va a ser muy importante que cuando esto salga del centro de la noticia, no lo saquemos del centro de la preocupación, se hagan esos balances y se hagan esas propuestas. Ayer recorriendo las 3 regiones más afectadas, en las 3 esto apareció. Y no se refiere solamente al trato con la industria forestal, se refiere también al trato con la ciudadanía respecto a cómo organizamos la ocupación del territorio, cómo nos comprometemos todos en la prevención, cómo fortalecemos aún más la institucionalidad. Y creo que es muy importante y parte del balance con todos los actores también lo hace muy presente, que en la conversación directa de quienes están en estos temas predomina la idea de que aquí hay avances que el país ha tenido, pero que es necesario reforzar, y predomina la idea de que hay una responsabilidad transversal en la sociedad. A veces la conversación pública tiende a concentrarse en señalarse mutuamente unos con otros, pero cuando uno se sienta a la mesa a hablar seriamente de los incendios, todo el mundo sabe que aquí hay multiplicidad de actores, multiplicidad de voluntades y de acciones que hay que desplegar para ser aún más fuertes, para defendernos de este riesgo enorme que hoy tiene el planeta y nuestro territorio en particular. De hecho, por ejemplo, a nivel de EcoGrid, una decisión que ya se tomó es que concluida la fase de los EcoGrid de urgencia, digamos, vamos a hacer reuniones de EcoGrid para hacer un balance de lo que fue esta experiencia y sacar algunas recomendaciones y decisiones de cómo seguir hacia adelante. Y lo mismo hay que hacer territorio por territorio y ciertamente también en una conversación respecto al desarrollo de la industria forestal a futuro. ¿Qué duda cabe que la industria forestal tiene que pensarse de un modo más resiliente, que tiene que incorporar con aún más fuerza el tema de la prevención en su manera de implantarse, digamos, en el territorio? Y cuando uno habla con los actores del mundo forestal, no solo su representación nacional, sino los actores en las regiones, eso todos lo sabemos, ¿no? Y todos lo conversamos abiertamente. Entonces, ojalá la conversación pública se acerque mucho más a ese tono que al tono recriminatorio que uno a veces ve. Respecto al planteamiento en relación al tema del royalty, en primer lugar, quisiera recalcar algo que la ciudadanía ya sabe. El gobierno tiene una agenda tributaria que está desplegada en el Parlamento, que es clara, que está expresada en proyectos de ley. Esa agenda es coordinada desde el Ministerio de Hacienda, pero representa la agenda de todo el gobierno, está fundada en estudios en profundidad que se hicieron.
En esa agenda no está contemplado un royalty de la industria forestal. Entre otras cosas, no está contemplado porque la industria forestal no cumple con las características de aquellas actividades que generan royalty. Es decir, no se trata de un recurso natural, no renovable, propiedad del Estado. Entonces, por lo tanto, nuestra agenda, que hoy es muy conocida y muy prioritaria en el gobierno, este tema no está incluido. La reforma tributaria que está pensada desde el gobierno tiene como norte, en primer lugar, generar recursos para poder financiar las exigencias, las obligaciones que tenemos sociales, donde claramente hay que mejorar lo que hoy día el Estado es capaz de hacer para ir a cubrir los derechos sociales de la población. Pero también tiene un segundo objetivo, que es bajar la incertidumbre que produce el tener abierto un debate tributario que no llega a puerto. Por lo tanto, muy importante en eso que seamos claros en qué incluye esa reforma que hoy día ya está en el Parlamento. Eso no quita que estos temas se puedan discutir, ciertamente, ponerse arriba de la mesa el análisis de distintas opiniones como hizo el ministro de Agricultura. Pero ese debate, en la medida que avance, tendrá que ver con planteamientos que se propongan para futuras administraciones. Porque la administración actual, la agenda tributaria que tenemos, ya está presentada, ya está en discusión y está focalizada en los objetivos que dijimos y en los estudios que ya se hicieron previamente hace tiempo atrás y que avalan la manera en que se formuló. Ministra, perdón, entonces, de momento, en el corto mediano plazo, de aquí a mitad de año, por ejemplo, o lo que va desde 2023, ¿se descarta ya implementar esa medida? En este momento, en este gobierno, no está previsto hacer nuevas formulaciones tributarias más allá de las que están pensadas en la reforma tributaria. El foco tributario de este gobierno es sacar esa reforma, implementar esa reforma, en la medida que vayamos avanzando, evaluar esa reforma y paralelamente se podrán dar estas conversaciones, pero sus resultados tendrán que entrar en la agenda de futuras administraciones. Ministra, dicho todo eso, ¿qué reflexión hace en torno a estas declaraciones cruzadas con el empresariado? Usted dice recién, hay un tono recriminatorio a veces. Ayer el expresidente de la CPC dijo que la respuesta del gobierno había sido tardía, que habían llegado tarde a la emergencia. ¿Qué reflexión hacen en torno a estas declaraciones que se han cruzado? Bueno, intenté hacer la reflexión antes, pero la vuelvo a hacer. Cuando uno se sienta con el mundo empresarial, cuando uno se sienta con los actores del territorio, cuando uno se sienta con las comunidades, con las autoridades regionales, locales, todos compartimos la idea de que aquí hay una responsabilidad transversal en la sociedad, que todos podemos hacer más y que todos tenemos que aplicarnos en hacer más. Por alguna razón que dejo al público interpretar, la conversación pública a veces no toma ese tono, y toma más bien el tono recriminatorio. Pensamos que no es propicio, que no es fértil ese camino. Es mucho más fértil el camino de la corresponsabilidad y de cada uno poner el acento en qué puede aportar más de lo que ya está aportando. Tampoco es positivo que seamos autoincriminatorios, porque como país no es verdad que no hemos avanzado mucho. De catástrofe en catástrofe el país toma lecciones, fortalece su institucionalidad, genera nuevos recursos. Hoy día tenemos capacidad de respuesta, tenemos equipamientos, tenemos personal, tenemos institucionalidad, tenemos legislación que en incendios anteriores no teníamos. Ahora, ¿son suficientes? No. ¿Bastan para enfrentar la magnitud que tiene este riesgo en el país? Ciertamente no. Entonces, salgamos de la tentación recriminatoria y vámonos a la de la autorresponsabilidad y la de la colaboración, que parece ser mucho más fértil. Ministra, respecto a este mismo tema de las declaraciones cruzadas, ayer el fiscal nacional Valencia señalaba que la industria forestal es víctima en la situación actual. Entonces, ¿cómo se configuran todas estas aristas dentro del espacio público también? Voy a dar un ejemplo. En la región de Valparaíso, en muchos lugares hay ocupaciones irregulares del territorio, o hay, por ejemplo, vertederos irregulares. Y hay personas, comunidades que tienen responsabilidad en que esto haya pasado. Cuando alguien va y tira basura en un lugar que no está permitido, tiene una responsabilidad. Pero después puede que se prenda un incendio y que le termine afectando a esa misma persona. Entonces, no es incompatible ser víctima de un incendio con no haber hecho todo lo necesario para evitarlo. De hecho, eso es lo que nos pasa en general. La mayoría de los problemas que tenemos nosotros también somos parte de la solución. Somos víctimas, pero podemos ser parte de la solución. Entonces, ese es un típico caso en que llevamos las cosas en el debate público a una simplificación que nos nubla la visión de cómo poder enfrentarlas más seriamente y más integralmente.
Ya, estamos... Cortito, lo último. A propósito de situación que ocurre en región, en las zonas afectadas, hay información de la región del Biobío específicamente, de los damnificados por los incendios en Santa Juana y Nacimiento, algunos de ellos que decidieron volver a los terrenos, en específico que fueron afectados por la emergencia. Uno, para esperar ser catastrado por la ficha de emergencia y también para evitar que lo que quedó pueda ser robado. No sé si tienen alguna información y han existido antecedentes nuevos de coordinación con los equipos de emergencia para ese tema. A ver, esto es algo que pasa siempre en los incendios, pero esto tiene distintas fases. Hay momentos donde no se puede volver al lugar, ¿no? Porque hay perímetros de seguridad que lo impiden. Hay momentos en que no hay problema con volver al lugar, pero no es necesario volver al lugar para que te apliquen la ficha FIBE. No, por eso hay que acercarse a los organismos y si se hace desde otra vía, no hay ninguna necesidad, no hay ningún vínculo entre estar en el lugar. No por estar en el lugar va a llegar antes la ficha, ni va a ser más, digamos, va a desarrollarse de mejor manera. En tercer lugar, hay algo que muchas veces gatilla este retorno, que es las preocupaciones por la seguridad. Por eso se ha desplegado un esfuerzo especial en seguridad, por eso tenemos toque y queda, por eso tenemos rondas de vigilancia, por eso tenemos, dije recién, 3.000 efectivos de las Fuerzas Armadas desplegadas en el territorio, porque se está haciendo, digamos, el mayor esfuerzo para evitar que personas incurran en conductas de riesgo para proteger sus bienes, poniendo en peligro su seguridad. En otras dimensiones. Entonces, en ese sentido, ojalá, si hay preocupación en algunos lugares por ejemplo, posibles robos o posibles saqueos que pudiera haber, la mejor solución es acercarse a las autoridades, pedir refuerzo de la vigilancia y no instalarse en lugares donde, por ejemplo, sigue habiendo incendios cerca o es posible que se reactiven incendios o el terreno quedó todavía con muchos escombros. Los escombros son sustancias tóxicas, generan enfermedades. El Ministerio de Salud está haciendo vacunaciones contra el tétano porque un gran riesgo de la manipulación de escombros es que se produzca este tipo de patología. Entonces, hay que evitar estar en los lugares cuando no está recomendado. Una vez que está recomendado, a veces las personas se instalan, de hecho en algún minuto se instala la vivienda de emergencia en estos mismos lugares. El tema es no hacerlo cuando está desrecomendado. ¿Existe esa palabra? Puede que estemos inventando una palabra nueva, pero desrecomendado por la ministra de Salud dice que cuando está desrecomendado hay que evitar volver a esos lugares y hay que buscar otras soluciones a las preocupaciones de posibles robos o cualquier otra inquietud que exista. Bien, muchas gracias.